¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Un aplauso al Señor! Vamos a dar un aplauso también al hermano que supo hacer el momento para llevarnos a nosotros al conocimiento de este don tan maravilloso que el Señor nos regala, que es el Espíritu Santo. Sí. Como él se puso tan nervioso, se le olvidó la pregunta. Sigo nervioso. Ok, aquí está la pregunta. Venga. Vamos a ver. Right. ¿A quién ofrece Dios la promesa del Espíritu Santo? Esa es una pregunta. ¿Cuáles son las cosas que Dios nos prometió a través del profeta Ezequiel? Está en 36, del 26 al 27. Ezequiel capítulo 36, verso 26 y 27. Esas dos preguntitas. Entonces vamos a compartir, como hemos estado haciendo durante el día de hoy, estas dos preguntas con nuestros pastores. Búscame Ezequiel. Momentos que el Espíritu de Él baje sobre nosotros, clarifique nuestra mente, nuestro corazón, que a través de todas las charlas que Él ha venido dando a través de sus elegidos, de sus profetas, porque aquel que predica la palabra es profeta real del Señor, porque anuncia y denuncia su evangelio. En este momento de reflexión en la cual nos han estado hablando con la verdad, nos han anunciado la buena nueva y a la vez han denunciado lo que Dios aborrece en el hombre, que es el pecado. Yo quisiera que en este momento cerrasen sus ojos y pensáramos solamente en la imagen de Cristo Jesús. Vamos a pensar en aquel Cristo que vino, se acerca dulcemente hacia ti, te mira y sonríe. Míralo como te sonríe Cristo en este momento. Y escucha su voz del Señor. Ustedes, al contrario, son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios eligió para que fuera suyo y proclamara sus maravillas. Ustedes estaban en las tinieblas y hoy los llevó Dios a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Ustedes no habían alcanzado su misericordia, mas ahora han comenzado a conocer su misericordia. Señor, que la luz de tu Espíritu Santo en estos momentos taladre nuestro corazón y nos haga ver en qué te hemos fallado, Señor. En qué, Señor Jesús, no hemos cumplido tus mandamientos. Quizás, Señor, yo no supe respetar a mi sacerdote y hablé mal de él. Quizás, Señor, yo no supe dar el verdadero amor a mi esposa. Quizás no supe corregir con el amor de padre a mis hijos, Señor Jesús. Y hoy veo que tengo problemas en mi matrimonio y en mi propia vida, Señor Jesús.
Quizás, Señor Jesús, no he sido la luz en mi trabajo. Y en lugar de tratar de llevar el amor tuyo que se derramó un día en mi vida, he llevado división, confusión. Porque, Señor Jesús, en un momento yo no supe mostrar tu amor y pisé a aquel hermano para poder agarrar un mejor puesto. Quizás yo no supe ser un buen hijo, Señor. No supe respetar las decisiones de mi padre. Quizás, Señor Jesús, por favor, Señor, ya no sigas. Me estás trayendo a mi mente todos mis errores, mis confusiones, Señor. ¿Cómo, Señor? Que me has dejado un sacramento por el cual yo puedo lavar toda esta cosa, todo este pecado que estorba en este momento mi alma. Que has dejado el sacramento de la confesión. Gracias, Señor, porque yo sé que hoy me invitas a ir a confesar mis pecados. Y aquel sacerdote que nos va a confesar, no lo vamos a ver como un sacerdote, no, Señor. Vamos a ver que eres tú mismo, confesándonos y dándonos el perdón. Gracias, Señor, porque hoy de tu muerte en tu cruz, Señor Jesús, nos has llamado a ser sanos. Y como dice tu palabra, a esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo con el fin de que sigan sus huellas. Él no cometió el pecado ni se encontró mentira en su boca. Insultado, no devolvía los insultos. Y maltratado, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga justamente. Y Él mismo, subiendo a la cruz, cargó con nuestros pecados para que, muertos a nuestros pecados, empecésemos una vida santa. Y por sus llagas fueron ustedes sanados, pues eran ovejas descarriadas, pero han puesto al pastor y guardián de sus almas. Palabra de Dios. Yo quiero invitar a mi hermano Diana en estos momentos para que él nos dé la bendición. Y a todos los que el Señor llama en estos momentos a hacer el acto de confesión. Tenemos a nuestro párroco allá al fondo esperándonos para lavarnos en el manantial del agua del Cordero. Quisiera, antes de darle la bendición, hacerle una petición. Afuera hay una cartulina. Es una palanca para un retiro que se va a dar la semana que viene para separados y divorciados. Quisiera que, si es posible, aquel que quiera que vaya y filma y ponga algún mensaje del Señor en la palanca para que sea entregado en la clausura a los hermanos que van a participar. Y encima de eso, que los mantengan en oración. Muchos de ellos va a ser la primera vez que van a experimentar algo relacionado con el Señor en su vida, y hay muchos que tienen mucho dolor, que están pasando mucho dolor, y es precisamente para ayudarles en ese momento de esa separación, divorcio o de separación. Y al igual que hay gente orando por ustedes en la capilla, quisiera que también ustedes estuvieran orando por ellos.
está con ustedes. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Fuéramos la última persona en el mundo, que ese amor maravilloso del Señor y poderoso viene cayendo sobre cada uno de nosotros como torrenciales de aguas, que nosotros nos hemos puesto una capa de agua y un paraguas hemos abierto para no sentir, y eso se llama el pecado. Pero no importa, porque Jesús resucitó para que nosotros seamos salvos, para que ese pecado se limpie, y arrancó el pecado de nuestros corazones de raíz, para que nunca más siguiéramos pecando, para que no siguiéramos sintiendo angustia ni soledad, para que no sintiéramos dolor. El dolor todavía nos rodea, pero no importa, porque el dolor es del mundo, pero nosotros somos de Cristo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Amén. Bendito sea el Señor. Después nos dijeron en la tarde que el Señor lo que quería era que fuéramos hombres y mujeres nuevos en Él. Hombres y mujeres que dejáramos atrás todo aquello que traíamos el viernes en la noche, toda aquella inmundicia, todos aquellos dolores, todas aquellas heridas, y naciéramos de nuevo. Naciéramos con el poder del Espíritu Santo, que naciéramos en el amor de Cristo Jesús, que naciéramos en el amor del Padre Todopoderoso. Pero teníamos que dejar atrás y quemar esas barcas en las que veníamos, y hacernos hombres y mujeres nuevas en el Señor. Luego nos dijeron que había una promesa que el Señor nos hizo, y esa promesa era el Espíritu Santo de Dios, porque el Señor sabe que nosotros no podemos caminar en este mundo si no tenemos esa luz delante de nosotros, y esa luz se llama el Espíritu Santo de Dios, que ilumina nuestro sendero, que ilumina nuestro caminar, que ilumina nuestras vidas, que nos dice por la carretera que debemos de tomar, porque sabemos que existen dos carreteras: existe la de Dios y la que no es de Dios. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a iluminar el sendero que tenemos que tomar, porque somos hijos de Dios, porque somos hermanos de Jesús, porque hemos sido creados para triunfar en Cristo Jesús, no para ser derrotados por el enemigo. Y esa es la promesa de Dios, el Espíritu Santo, y esa promesa se cumplió por primera vez el día de Pentecostés, y esas lecturas se lo leyeron ayer. Pues hermanos, esa promesa se va a cumplir en cada uno de ustedes también en este día de hoy. En este día de hoy. Y se va a cumplir en cada uno de nosotros. Porque todos los que estamos aquí todos los días le pedimos al Señor que nos dé una efusión muy especial de su Santo Espíritu. Esto no es algo que sucede una vez en la vida y seguimos andando y se acabó. Esto es algo que tenemos que pedirle al Señor todos los días en nuestras vidas. Tenemos que vivir dependientes. Muchos de nosotros vivimos dependientes de pastillas para los nervios, pastillas para la artritis, pastillas para esto, pastillas para lo otro. Vamos a dejar todas esas cosas del mundo afuera y vamos a vivir dependientes de la pastilla del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Y eso es lo que va a suceder hoy. Bendito sea al Señor, porque el Señor cumple sus promesas, y las promesas las hizo para hace 2000 años, y la hizo para hoy y para mañana y para siempre. ¿Por qué? Porque Jesús fue el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, quiero hablar un poquito de quién es el Espíritu Santo antes de empezar. Sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero hay veces que como que no nos damos cuenta, y nosotros todos los domingos en la misa decimos el credo. Muchos lo conocemos de carretilla, otros lo leemos, y en realidad lo decimos como otra oración común y corriente, y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Y hay una parte del credo que es muy importante, en que dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que junto al Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Fíjense que es una frase, son 3 o 4 frasecitas y nos dicen mucho. Nos dicen la historia de nuestra iglesia. Y es el credo que nosotros profesamos. Y vamos a romperlo un poquito y vamos a analizar cada una brevemente. Dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. El Espíritu Santo, hermanos, nos da la vida. Nos da la vida. Jesús, si vemos un poquito, si recordamos hacia en los evangelios, al final de los evangelios y al principio de hecho de los apóstoles, cuando Jesús lo prende, todos los discípulos salen corriendo. Todos los discípulos salen corriendo, con la excepción de uno, del discípulo amado de Juan. Aún Pedro, que a quien él le dijo: tú serás la roca y sobre ti edificaré mi iglesia, lo negó 3 veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que Jesús no le enseñó suficiente en los 3 años que estuvo predicando. Es que Jesús no hizo suficientes milagros. Es que Jesús no les inculcó quién era Él. No. Es que le faltaba el poder del Espíritu Santo para comprender. Para comprender. No comprendí. Sabían que era un hombre que tenía palabra profética, que sanaba a los enfermos y aún resucitaba a los muertos. Pero no acababan de comprender ni quién era Jesús ni cuál era su propósito. Y así somos nosotros a través de los tiempos, hermanos. Así somos nosotros, que nos han enseñado a rezar un rosario a la Santa Madre, que nos ya han llevado a la iglesia los domingos, que aún hemos hasta participado de algún que otro movimiento, y no acabamos de comprender quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces, ese día de Pentecostés, según nos dice la palabra, vinieron sobre ellos lenguas de fuego. Estaban los apóstoles y María reunidos y te vinieron lenguas de fuego, se llenaron del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Sucedió que Pedro salió, Pedro el tímido, Pedro el analfabeto, Pedro el un poco bruto, porque como que le hacía preguntas medias tontas al Señor, Pedro el que negó a Jesús 3 veces por miedo, salió en el medio de aquella multitud que estaba reunida en esa ocasión por Pentecostés. Salió en esa oportunidad, predicó la palabra del Señor con una sabiduría y una maestría que solamente el Señor, el Espíritu Santo se la pudo haber dado, y se convirtieron 3.000 personas. ¿Ves lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos? Nos quita lo que éramos y nos hace hombres y mujeres nuevos en el Señor. El Espíritu Santo, Señor y dador de vida, nos da la vida eterna, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que nos dice que es Dios. Que es Dios. Y es lo que nosotros creemos, en un Dios trino, en uno. Un solo Dios, 3 personas en un solo Dios. Y hay religiones allá afuera que nos tratan de confundir y decir que eso no puede ser, porque como van a ser 3 personas y va a ser una, y nos tratan de confundir, pero eso es uno de los grandes misterios de nuestra fe, y la aceptamos como tal, y no nos podemos dejar confundir por aquellas religiones que nos dicen que es imposible, porque para Dios todo es posible. Amén. Y que habló por los profetas. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo estaba desde el principio. Y si leemos en Génesis, nos dice que el Espíritu Santo revoloteaba sobre las aguas. Bendito sea el Señor. Qué grande es nuestro Dios.
Qué grande es nuestro Dios, que es Dios poderoso por arriba de todo. Se encarnó y se hizo hombre para pasar, sufrir y ser como nosotros, y luego morir por nosotros, resucitar por nosotros, pero sabía, como un Dios sabio que nosotros no podíamos funcionar solos, y nos envió su Santo Espíritu. Bendito sea el Señor. Hermanos, esto que va a suceder hoy no es un sacramento. No es un sacramento. Todos que hemos sido bautizados, todos que hemos tomado la primera comunión, todos que somos confirmados, todos que nos hemos casado por la iglesia, hemos recibido el Espíritu Santo en cada uno de esos sacramentos. Especialmente el del bautismo, que probablemente sea el más importante, porque en el bautismo nos da la responsabilidad. A los padrinos y a los padres abran los oídos, que el bautismo no es una cosa que se hace para que el cura hable rápido, le eche la agüita al chiquito salir corriendo para una fiesta. Es uno de los 3 sacramentos de iniciación a nuestra iglesia, y nos da como padres y padrinos una responsabilidad en Cristo Jesús. Y lo peor del caso es que nosotros decimos que sí a todo lo que dice el cura y no estamos oyendo. No estamos oyendo. Desde nuestro bautismo, nuestros padres y nuestros padrinos tenían la responsabilidad de a esa semillita que se nos sembró por el poder del Espíritu Santo, irle echando agua para que fuera creciendo según íbamos creciendo nosotros. ¿Qué sucedió en la mayoría de nuestros casos? Muchos de nosotros dejamos de ir a la iglesia, otros nos mandaron a catecismo en momentos específicos para la comunión, para la confirmación. Otros quisimos hacer una boda grande y nos buscamos la iglesia más grande del pueblo, de la ciudad, la más linda, la más maravillosa, para que nos casara el obispo, el arzobispo, el cardenal, el papa, sabe Dios quién. Y se nos olvidó el sacramento y el Espíritu Santo que vivía en nosotros. Entonces ese Espíritu Santo, en vez de irlo nutriendo, lo dejamos guardadito como si fuera en una cajita dentro de nuestro ser, sin saber qué hacer con él. Y hemos vagado por el mundo 20, 30, 40, 50, 60, 70 años de nuestras vidas, dándonos golpetazos contra las paredes y diciendo: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Ay, Señor, ¿por qué me pasa lo otro? Ay, Señor, ¿por qué? Porque nunca nos hemos sentado a preguntarle al Espíritu Santo cuál es el rumbo que tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque no sabíamos qué teníamos que hacer. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso es que estamos aquí en este fin de semana y estamos aquí hoy. Porque vamos a tomar ese Espíritu Santo que lleva tanto tiempo viviendo en nosotros y lo vamos a soltar. Lo vamos a soltar. El hermano José Fuentes le gusta dar una explicación y él dice que es porque él es grande y gordo y todas sus explicaciones tienen que ver con comida. Pero a mí me gusta mucho también la explicación que da el hermano José. Dice que tomamos un vaso de cristal y lo llenamos de leche blanca y le echamos sirope de chocolate. Cuando ese sirope entra a esa leche, se asienta en el fondo. Entonces tenemos un vaso lleno de leche blanca y tenemos un tantico así de chocolate en el fondo. Eso no es leche con chocolate, porque si empezamos a tomar la leche, lo único que vamos a saborear va a ser la leche. Pero tomamos una cucharita y le empezamos a revolver y a revolver y a revolver y a revolver, y ese chocolate empieza a mezclarse con esa leche, y cuando la tomamos, entonces estamos tomando leche con chocolate. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar una cucharita, vamos a empezar a revolver ese Espíritu Santo, para lo que salga de ustedes empiece a saber Espíritu Santo. Amén. Y no a hombre y mujer. Bendito sea el Señor. Eso es lo que se llama la efusión del Espíritu Santo. Vamos a orar por cada uno de ustedes y vamos a pedirle al Señor
que se manifieste con poder. Tenemos que venir, y ayer nos dijeron en una de las dos charlas, creo que fue la charla del hombre nuevo, que la fe es un don de Dios. Que la fe no se busca en el Winn-Dixie, ni en el Publix, ni se va a Bordain, ni se compra. La fe no se la puedo dar yo. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y tenemos que en esta mañana pedirle el don maravilloso de la fe al Señor. Porque en esa fe tenemos la certeza que Dios va a cumplir su promesa en cada uno de nosotros. No es que vengamos aquí en esta mañana a ver si se va a cumplir o no se va a cumplir. No es que vengamos aquí en esta mañana a ver si, bueno, si yo voy a sentir o no voy a sentir, o si dejo de sentir, o voy a sentir más o voy a sentir menos. Es que tenemos que tener la fe y la certeza que el Señor va a obrar en nuestras vidas de este momento en adelante. Y en muchos de ustedes ya empezó a obrar desde el viernes por la noche. Gloria a Dios. Aleluya. Hay veces que pensamos, yo no me merezco esto, hermano. La verdad es que yo no me merezco que el Señor sea tan bueno conmigo. Yo lo sé, yo no me lo merezco. Pero no importa que nos lo merezcamos o no. Porque Él murió en la cruz y resucitó por esa misma razón, hermanos. Y no es de nosotros pensar negativo, que si esto no es para mí, que si no me merezco el Espíritu Santo, que si yo he sido así, yo he sido así. Ya lo hemos dicho. Que esos pecados que nosotros traíamos, probablemente todos ustedes o la mayoría de ustedes se confesaron ayer, ya el Señor los oyó su corazón quebrantado, los vio, los sintió y ya se olvidó de ese pecado. Y ahora lo único que nos queda es mirar a la cruz de Cristo, disfrutar de su resurrección, recibir su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Jesús ganó, hermanos, en su muerte y su resurrección este día. Aceptémonos como cual. No podemos decir yo no soy nadie para pedir el Espíritu Santo, porque ustedes no van a pedir el Espíritu Santo. Es Jesús quien nos está pidiendo por ustedes. Acuérdense que cuando hay 2 o 3 personas reunidas en el nombre de Jesús y están de acuerdo, Él se hace presente. Y Él se va a hacer presente y está hecho presente ya en este momento. Él está aquí con nosotros, está oyendo esta charla. Es que Él es el que la está predicando, hermanos. No es uno. Ya Él está presente. Y Él ha pedido al Padre ese Espíritu Santo para cada uno de ustedes. Recíbanlo como el regalo que reciben el día de las Navidades con tanta alegría, con tanto gozo, o el día de su cumpleaños, el día de un aniversario. Con ese gozo y más todavía reciban este regalo divino del Señor. Dice Apocalipsis 22:17: el que tenga sed que se acerque, el que quiera que reciba gratuitamente el agua de vida. Y eso es palabra de Dios. ¿Cuántos aquí tenemos sed del Señor? ¿Cuántos tenemos sed del Señor? Gloria a Dios, porque yo todavía la tengo. A mí todavía no se me ha saciado la sed del Señor. Pues el Señor les va a dar a ustedes a la medida que ustedes le pidan. Si ustedes le piden un dedal, el Señor les va a dar un dedal. Si ustedes le piden una piscina, el Señor les va a dar una piscina. ¿Qué es lo que ustedes le van a poner al Señor en esta mañana? ¿Un dedal o una piscina para que los sacie de esa sed? ¿Qué le van a poner? ¿Un dedal o una piscina? Una piscina. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor va a llenar. Porque el Señor no escatima, hermanos. El Señor no escatima. El Señor da más de lo que nosotros le pedimos. Pero tenemos que abrirle de ese tamaño para que Él pueda llenar. Porque si la vasija es pequeña, solo puede ir una vasija pequeña. Bendito sea el Señor. Debemos, hermanos, de venir en este día de hoy con un corazón de paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. Paz, sin nerviosismo. Los nervios no son del Señor. Sin miedo y sin temor. Porque el miedo no es del Señor y el temor no es del Señor. Cuando nosotros nos presentamos ante el Señor, tenemos que venir
gozosos. Tenemos que venir regocijados en que el Señor nos ha llamado en este fin de semana. Y que es el Señor el que nos ha traído por la mano. Que es el Señor el que ha venido a nosotros, no nosotros a Él. Él vino a nosotros. Y aquí no hay miedo, aquí no hay temor, aquí no hay dudas. Todo solo lo que hay es gozo y entrega, hermanos. Llegar con ese corazón de entrega, decirle: Señor, aquí estoy, haz de mí según tu voluntad. Ya ustedes han oído esa frase anteriormente, ¿verdad? Ajá, María. Seamos como María en esta mañana, hermanos. Los hombres también podemos ser como María. No hay nada en contra de eso. En este día de hoy, hermanos, se van a manifestar algunos dones. Algunos dones. Todos saben, si leemos 1 Corintios 12, que hay dones ordinarios y hay dones extraordinarios. Los dones ordinarios son para edificar la comunidad, como por ejemplo las personas que limpian la iglesia, los que ponen la silla, los que sirven los diferentes ministerios, aquellas personas que son catequistas, los que están en la cocina esta mañana cuando yo llegué. Eso es un don de Dios, el servirle al hermano para edificar la comunidad. Entonces están los dones extraordinarios que son para edificar la fe, para el uso de la comunidad, pero para edificar la fe. ¿Y cuáles son los dones extraordinarios? Pues recordamos en los evangelios cuando venía Jesús y predicaba, y más atrás iba y sanaba un enfermo, levantaba un muerto, o levantaba un paralítico, o hacía que un sordo oyera, un mudo hablara, sanaba la lepra. ¿Por qué? Porque el Señor quería que nosotros viéramos el poder de Dios. Y eso también sucede hoy en día, 2000 años después. Sucedió después que Jesús murió. Sabemos que, después de Jesús resucitó. Sabemos que es Hechos de los Apóstoles, cuando pasaba Pedro, las personas le ponían los enfermos para que la sombra los sanara. Dones extraordinarios. No era Pedro, era el poder del Espíritu Santo que vivía en Pedro. Y eso sucede y va a suceder en esta mañana, hermanos. Se va a derramar sus dones el Señor con poder, porque el Señor no escatima. Y los dones son muchos. No podemos ponerle una cifra a la cantidad de dones, porque no existe. No existe. Porque el Señor hace con su pueblo lo que Él quiere hacer con su pueblo, según la fe de su pueblo. Pero hay ciertos dones que sí se manifiestan en un seminario de vida del Espíritu. Yo quiero hablarle de ellos, que son tres, lo que más frecuentemente se manifiestan. Eso no quiere decir que no se vayan a manifestar todos, pero lo que más frecuentemente se manifiestan. Yo no quiero poner ninguna limitación al Señor y decirle: estos son los únicos 3 dones que yo quiero que se manifiesten. No. Que Él venga con todo su poder, con toda su gloria y todas sus maravillas, y deja que de aquí salgan una capilla llena de profetas, llena de sanadores, llena de lo que Él quiera. Pero estos son los que más se manifiestan. El primero que quiero hablar es el don de lágrimas. El don de lágrimas. Vamos a estar orando por personas y van a empezar a llorar. Eso es un don. Eso es un don. El poder sacar lo que ya a uno le queda en el corazón a través de las lágrimas. Y el don de lágrimas, mis queridos hermanos hombres que están aquí, eso no es de niña, ni es de mujer, ni es de niño, eso es de Dios. Eso es un sentimiento como otro cualquiera, es el llorar. Y yo, a través de mis 5 años de estar predicando la palabra del Señor en los seminarios de vida del Espíritu, y donde quiera me he encontrado con muchos hombres frustrados porque desde pequeñitos le han dicho: los niños no lloran, los hombres no lloran, y le han suprimido ese regalo divino de echar una lágrima cuando uno tiene un problema, cuando uno se ve agobiado. Hermanos, tú también puedes tener el don de lágrimas. Suéltate al Señor. No dejes que por esas ataduras mundanas dejes de sentir el poder del Señor. Yo no he sido uno de los afortunados que el Señor me ha dado el don de lágrimas. Yo tengo una hermana en Cristo que cuando ora por otra persona,
Yo he tenido, si hemos orado en pareja, he tenido que tomar la oración porque ella se compadece de la persona y inmediatamente empieza a llorar por esa persona. Y a mí el Señor no me ha dado ese regalo, inclusive hasta dentro de mi mismo dolor, hay veces que le tengo que decir, Señor, dame el don de lágrimas que me hace falta llorar. Y eso me sucedió hace unos meses atrás, cuando ambos de mis padres se enfermaron y estaba en una situación que los ambos estaban enfermos, no sabía qué hacer con ellos. Yo soy hijo único. Y yo, Señor, mi corazón está que quiere explotar, déjame llorar. Y estaba yo manejando y en ese mismo momento broté con lágrimas y lloré y con sollozo, así como un niño chiquito. Y gracias, Señor, porque me está sanando mi corazón. Gracias, Señor, porque me estás dejando ver la luz, tu luz. Y me está dejando pensar claro, me está dejando oír tu palabra y lo que tú quieres de mí en este momento. Y todo se fue solucionando. Pero se lo pedí y el Señor me lo dio. Y a mí, hermanos, no me da vergüenza decírselo a ustedes que yo le pido al Señor llorar de vez en cuando porque nos hace falta. Ese don de las lágrimas, hermanos, si se le manifiesta en este día de hoy, por favor, déjenlo, suéltenlo. Dejen que el Señor haga su obra. Tenemos el don de lenguas. El don de lenguas. El don de lenguas lo vemos primero en Hechos de los Apóstoles, cuando nos dice que el Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 4 dice, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Esa es palabra de Dios. Primera de Corintios 12 también nos habla de uno de los dones extraordinarios, el don de lenguas. El don de lenguas es un don que tiene dos propósitos. El primero, yo le llamo el don egoísta, porque es para nuestra autoedificación. Autoedificación. Uno ora en lenguas extrañas que uno no las entiende porque es el espíritu de uno que está comunicándose con el Padre Todopoderoso. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros nos sentamos en la oración y le pedimos, Señor, yo quiero tal cosa, yo quiero más cual cosa, yo quiero eso, y todo lo que le estamos pidiendo está equivocado. Pero el Espíritu Santo sí sabe lo que nosotros necesitamos y se lo pide directamente. También está la alabanza en lenguas, hermanos, que viene dentro de la misma línea. Muchas veces estamos, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico porque tú eres santo, maravilloso, misericordioso. Y por ejemplo el léxico mío es muy limitado y bueno, empiezo a repetir y a repetir y a repetir y a repetir. Pero cuando entro en la alabanza en lenguas, ya es el Espíritu que está alabando al Señor. Que está alabando al Señor. Y el segundo propósito es para la edificación de la comunidad. Porque muchas veces yo estoy orando por una persona viene a pedir oración y yo me siento con la libertad de no decir una palabra que se entienda. Porque el Señor no quiere en ese momento. Es el Espíritu el que quiere orar por esa persona. Y lo más que yo hago es imponer las manos y brotar. Yo oigo muchas personas orando en muchos lugares. Muchas personas que tienen muchas palabras bonitas, que tienen un léxico extenso, que tienen una habilidad para expresar sus emociones muy lindas. Y ustedes ven que empiezan a orar por la persona. Y Señor, y para acá que están media hora hablando en el idioma, o sea, en español o inglés o lo que sea. Y no dejan que el Espíritu ore por esa persona. No dejan que el Espíritu ore por esa persona. Y yo le voy a demostrar en este momento cuál es mi don de lengua. Ese es el mío. Y si oímos en un grupo de hermanos que tienen don de lenguas, todas las lenguas son diferentes. Y ustedes tratan de imitar el mío y no lo van a poder hacer. Porque hay veces que he orado por las personas para que reciban el don de lengua y yo les he dicho, repiten conmigo. Y empiezan a orar en lengua y se creen que están diciendo lo mismo que estoy diciendo yo. Y no lo es. Porque es un don específico y especial para cada uno de nosotros. Y para que aquellos que nunca han oído el don de lengua, no se asusten. El mío suena algo así. Y es un don que yo lo puedo usar en cualquier momento. Yo estoy en el carro, me siento con la necesidad de orar y broto a orar en lenguas al Señor.
en cualquier momento. Estoy en el baño, a veces que estoy bajo la ducha, me estoy bañando y le digo, ay Señor, con esta agua santifícame, Señor, límpiame, y empiezo ahí a orar en lenguas, en donde quiera, porque es la comunicación de tu espíritu con el poder maravilloso de Dios. Si ustedes sienten que se le están trabando la lengua y que están empezando a decir palabras que no entienden, déjense ir, hermanos. El don de lengua empieza como el niño el niño empieza papá, mamá, bebé, nene, chichicha. Así empieza el don de lengua. Empieza con una o dos sílabas. Y según el Señor nos va usando para su gloria y para la edificación de su reino, el don se va aumentando y se va manifestando. Hay personas que dan profecías en lenguas, y el que da profecía en lengua, pues siempre se sabe que una profecía del Señor, porque siempre está en la habitación una persona que las interpreta. O sea, pero yo quería, porque es muy, muy importante, o sea, saber que esto se va a manifestar en este día de hoy en algunas personas. Fíjense que yo sigo diciendo en algunas personas, donde la en algunas personas, donde lengua en algunas personas, y voy a seguir usando en algunas personas. El tercer don que yo encuentro que es maravilloso, que a mí me encanta, es el descanso en el Espíritu. En el descanso en el Espíritu. ¿En qué cosa es el descanso en el Espíritu? Ustedes y yo vamos a orar. Yo voy a orar por ustedes, ustedes van a orar por ustedes, y va a haber una persona detrás de ustedes que va a orar por ustedes también. Va a haber 3 personas, el Señor está presente. El Señor se hace presente, Jesús se hace presente, y el espíritu de uno sale al encuentro de Jesús. Y uno se siente así que se está desmadejando. No te vas a desmayar, no vas a perder el conocimiento, sino que te sientes así, que te vas. Va a haber alguien atrás de ustedes, hermanos. Déjense ir. Déjense ir. Aquellos que sientan ese poder del Señor que se los quiere llevar para el piso, déjense ir, hermanos. Aquí nadie los va a empujar. Aquí nadie le va a meter un batazo por la cabeza para que se caigan. Es el poder de Dios. Y es que si alguien los empuja, ustedes vienen a mí y me lo dicen después de la oración, que alguien los empujó, porque aquí nadie los va a empujar. El Espíritu Santo es el que los va a empujar. Pero yo he orado por personas y lo que hemos hecho es bailar. La persona se va y entonces pues van por acá, y entonces pues van por acá, y empezamos a bailar en el Espíritu. Déjense ir, hermanos. Ríndanse en los brazos de Jesús. Entréguense a los brazos de Jesús. Que el Señor no va a dejar que nada les pase. Porque nosotros nos vamos. Miren, breve. Yo estaba en una misa de sanación hace varios años atrás, y había una fila de personas que estaban esperando oración. Yo estaba parado a un lado, yo no estaba orando por nadie, nada más que estaba observando. Estaba orando por esta persona delante de mí. O sea, no delante de mí, sino delante del que estaba orando. Y empiezan a orar y orar. Y veo a la señora que estaba detrás de ese, el que estaba detrás, que estaba pidiendo oración, que se empieza a tambalear. Y de buena la primera bolsita y veo que algo que brinca, ¡pácate! Y cae de cabeza en el suelo. Nada le pasó a esa señora, hermano. Nada. Si eso nos pasa a nosotros en el mundo, nos partimos desde el primer hueso del dedo gordo del pie hasta el último hueso de la cabeza. Pero nada le pasó. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos protege. Y aquí no va a suceder esto. Porque aquí lo que va a suceder es que va a haber una persona detrás de ustedes que los va a agarrar en el caso que ustedes descansen en el Espíritu. Y eso no le sucede a todo el mundo tampoco. Los dones se reciben de diferentes maneras, hermanos. Los dones, hay veces que para nosotros vienen los dones del Espíritu Santo como un huracán, como el huracán Andrew. Y nos lleva y nos arranca y nos lleva de cabeza. Hay veces que viene como una suave brisa. Como una suave brisa. Y depende, hermano, como el Señor se quiera manifestar en nosotros en ese momento. Si ustedes no sienten el descanso en el Espíritu, si no se le manifiesta el don de lenguas, si no se le manifiesta el don de lágrimas, no importa. No importa, porque la promesa de Dios se cumple. Porque la promesa de Dios no es un sentimiento, es un hecho.
Y lo que ustedes no van a sentir hoy, lo van a sentir mañana. Lo van a sentir el miércoles en el grupo de oración. Lo van a sentir la semana que viene. Porque lo importante no es lo que nosotros sintamos, sino es lo que se nos manifiesta en lo más profundo de nuestro ser, los frutos del Espíritu. Es lo importante, hermanos. Hablamos de los dones porque los dones son importantes para la edificación de la iglesia, porque no nos podemos quedar con ese don divino del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, guardado en el closet de la casa. Tenemos que manifestarlo. Pero en realidad, como se nos va a notar a cada uno de nosotros, es a través de los frutos del Espíritu, y ayer se los dijeron: paz, mansedumbre, ¿verdad? Los frutos del Espíritu. El resto, hermanos, es para la edificación de la iglesia. Así, porque muchas veces al final de esto dice: ay, pero yo no sentí nada. Hermano, esto no es cuestión de sentir o dejar de sentir. Si sentiste, gloria a Dios. Si no sentiste, gloria a Dios. De nuevo regresamos a la fe de que el Señor llevó a cabo su promesa. Su promesa se hizo realidad en esta mañana de hoy sobre cada uno de nosotros, y ahora tenemos que salir a la calle como Pedro, y enseñar que hay un Dios vivo en cada uno de nosotros. Yo quiero acompañar esta lectura con Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4, nos dice: cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Y eso es palabra de Dios. Y eso es lo que va a suceder hoy. Vamos a quedar todos llenos del Espíritu Santo. Y vamos a salir esta tarde y mañana y de ahora en adelante todos los días de nuestras vidas, y nadie nos va a conocer. Porque vamos a ser hombres y mujeres en Cristo Jesús. Amén. Señor los bendiga. ¿Dónde está César? Que tus pecados estorbaban en tu vida y que tu corazón estaba endurecido quizás por tanto odio, tanto rencor, tantas veces que tus labios pronunciaron maldiciones. Y hoy, como ovejita herida, vienes a mis manos para yo sanarte. Déjame tocarte. Sientes mis manos pasando sobre tu cabeza. Sientes mis manos sanando el fondo de tu alma. Te amo tanto, hijo.
por un rato después. Y va empezando y continúa moldeándonos y poniendo en nosotros cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. Cosas que a veces pues uno dice, pero ¿de dónde saldrá este pensamiento? ¿Cómo puede ser esto si no estaba pensando en eso? Al igual que también el Señor nos deja ver que hacemos planes y planes y planes. Y hace unos segundos el Señor nos demostró en la misa que no son nuestros planes, son los planes de Él. Planeábamos aquí cierto testimonio, pero sin embargo el Señor tenía otros planes. Y en el último segundo así, el Señor le habló a un hermano y a través de ese hermano el Señor trajo el testimonio que Él quería que el pueblo escuchara. Fíjense qué bonito cómo trabaja el Señor. Pero también nosotros tenemos que ser obedientes al llamado del Señor. Y por eso que menciono esto. Porque muchas veces nosotros nos tapamos los oídos al Señor. O no dejamos que Él nos hable. La hermana Luz estaba bien nerviosa. Ella no se obligó. Pero sí le dijimos una cosa que yo sé que fue lo que le dio fortaleza a ella. Que la apoyábamos a ella. Que no iba sola. Y eso le dio fuerza. Y cambió aquel no que había dicho primero por temor a estar frente a ese pueblo tan grande. Y le dijo al Señor que sí. En este fin de semana yo creo que ese sí el Señor nos lo pide a todos. No solamente a las ovejitas que vienen por primera vez, a todos, porque siempre hay tropiezos en nuestra vida para alejarnos del Señor. Nos hablaba anteriormente el hermano Efraín también en su charla de los, ¿cómo diríamos? De los dones que el Señor derrama sobre su pueblo. Y esos dones el Señor nos los da porque Él quiere que los pongamos al servicio de aquellos que no conocen al Señor. Esa es la idea principal, yo pienso, de un seminario de vida en el Espíritu. Claro que todos queremos arreglar los problemas que hay en nuestras vidas y todos queremos que nuestros hijos lleguen a servirle al Señor y que nuestro esposo o nuestra esposa se convierta y acepte al Señor. Esa es una de las razones por las cuales nosotros, como humanos que somos, queremos arreglar. Pero el Señor tiene otros planes con nosotros. Y es el plan de servicio. El Señor quiere que trabajemos para Él. Pero para eso el pueblo de Dios tiene que instruirse, tiene que aprender, tiene que crecer. A veces vemos una persona pequeñita, que aquí hay unos cuantos y no voy a mirar, y pensamos que los pequeñitos no los usa el Señor. Los usa tanto como los que usan que son grandes. Y de esa misma manera para el Señor todos somos iguales. Yo quisiera que esta enseñanza corta que yo voy a compartir con ustedes, que los textos bíblicos que yo voy a mencionar, que algunos de ustedes que se sientan tocados por el Señor los lea. Yo los tengo aquí al frente, pero vamos a hacer un compartir entre todos como hermanos. Porque sinceramente quien nos enseña a nosotros y nos educa es el Señor Jesús. Y yo sé que Él está aquí presente. Por eso es que yo le pedí a Él anteriormente que me dejara sentir su presencia. Porque yo solo, yo no puedo pararme aquí entre ustedes, a menos que Él me dé esa fortaleza. Y tengo que sentirlo a Él que esté dentro de mí para eso. Y le doy gracias al Señor una vez más porque vino a mi rescate en ese momento. Busquemos en Gálatas 5, 21 y 22. Vamos a ver lo que el Señor nos dice ahí. Perdón, 22 y 23, perdón. Gálatas 22 y 23. Y ahí el Señor nos habla de los frutos del Espíritu Santo. El hermano nos habló de 3 anteriormente, pero hay más. Y aquí pues esta palabra nos habla de 7 frutos. Y en realidad si pensamos bien, nunca terminaríamos de contar los frutos del Señor, porque son muchos. Algún hermano que sea valiente, para no perder mucho tiempo, el primer hermano que lo encuentre, por favor, que se sienta con el deseo, si no yo lo leo. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Palabra de Dios.
Estos son los frutos más importantes que nosotros como cristianos tenemos que tener. Si no los tenemos, tenemos que aprender a pedirle al Señor que los derrame sobre nosotros. ¿Por qué? Porque cualquier otro fruto que no sea en amor hacia el Señor y hacia mi prójimo, viene del enemigo. Y él también tiene sus frutos, ahorita los vamos a leer. Cada uno de nosotros debe de hacerse un examen de conciencia. ¿Cuál de estos frutos, Señor, yo no estoy ejerciendo? Porque todos son importantes. No podemos decir que uno y los demás no tienen valor. Por alguna razón el Señor nos los ha dado en este texto, porque Él quiere que cada uno de estos frutos nosotros los pongamos en acción en nuestra vida. Y van a haber problemas para ejercer algunos de ellos. Para mí, el de la paciencia. Muchas veces yo le digo al Señor que me ayude, porque en realidad uno pierde la paciencia muy fácil. Y aunque a veces todavía la pierdo, he aprendido a tener cuidado de lo que sale de mi boca cuando pierdo la paciencia. ¿Signo de humildad? No. ¿Un signo de que soy humano? Sí, claro, porque todos fallamos. Pero sí saber lo que debo de controlar. Y nadie puede decir que yo no puedo controlar mis emociones. Todo el mundo puede controlar sus emociones. Y si no puede, aprenda a pedírselo al Señor. Y todo el mundo sabe cuándo callar y cuándo hablar. Y qué decir y cuándo no decir. Esto yo lo uso mucho en el matrimonio. Qué fácil es en el matrimonio dos personas ofenderse. Qué fácil. Un segundo, una palabra, empieza una batalla de a veces de 3 y 4 días. Mejor yo me quedo callado y no digo nada. Eso le molesta a Gladys más, que yo no le diga para atrás. ¿Ve? Esa es mi manera de yo defenderme, vamos a decir. Me quedo mejor callado. Pero ella sigue, entonces pues, bueno, entonces al final pues hacemos las paces y el Señor pues nos reconcilia, ¿verdad? Y ahí pues claro que viene la comprensión, porque tenemos que tratar de entender y de comprender a los demás. ¿Se recuerdan que anteriormente yo compartía con ustedes que tenemos que dejar más de pensar en mí y pensar más en el otro? Porque si no, pues entonces una persona se convierte en, como dicen los americanos, en self-centered, una persona que solamente piensa en él y que no le importa a los demás. Y así hay muchas personas, desafortunadamente. Y esto hay que eliminarlo de nuestras vidas. Al contrario, no sé si hay una palabra que sea completamente al contrario de self-centered, pero entonces tendría que ser para la otra persona. Y eliminarme yo por completo, dándome yo más a la otra persona. Qué bendiciones grandes el Señor derrama sobre uno. Self-giving, sí, self-giving. En la bondad. ¿Cómo podemos nosotros reflejar la bondad? ¿Cuántas veces nosotros podemos ayudar a un hermano y nos tapamos los oídos? La bondad y la caridad podríamos ponerla juntas, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo he necesitado ayuda y he aclamado a un hermano porque el Señor me ha puesto ese hermano? Y ese hermano cargado con problemas ha dicho: William, aquí estoy. Signo de amor. El amor se refleja, no se dice. A mí me cuesta mucho trabajo en el amor, fíjense. Es una de las cosas que Gladys siempre me reprocha a mí mucho. Yo creo que la mejor manera de yo compartirles con ustedes es siendo una persona sincera. Porque mire, yo les puedo engañar a ustedes, pero el Señor que me conoce, mejor que me conozco yo mismo, después me va a pedir cuenta por mentir. Uno tiene que ser sincero. Y a nosotros los hombres, en particular, nos cuesta mucho trabajo esto hacerlo, brindar el amor. Eso no quiere decir que no amemos, tenemos que defendernos también, pero que nos cuesta demostrar el amor que sentimos, nos cuesta. ¿A qué se debe? No lo sé. A lo mejor es una falta de una liberación en ese punto, en ese aspecto que necesitamos, pero sí tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en eso.
alegría. Lo más triste que hay es un cristiano que entre por ahí con la cara toda caída. ¿Y a cuánto no nos pasa eso? ¿A cuánto no nos pasa eso? Piensen. ¿Cuántas veces estamos tan y tan tristes que otro hermano lo ve en nuestro rostro? Y lo primero, hermano, ¿qué le pasa? Porque a veces la carga es tan y tan grande que nos afecta tanto y tanto, que se nota en nuestro propio rostro. Y ese es el momento de los demás hermanos, darse a ese hermano que necesita ayuda, que necesita que el apoyo de sus hermanos, sus oraciones. ¿Para qué? Para que le levanten ese espíritu caído que tiene. Y esto nos pasa a muchos. Nos pasa mucho porque a veces las heridas nos hacen estas cosas, ¿verdad? Y muchas veces en la propia iglesia. Recordémonos una sola cosa que es muy importante, que sobre todos estos frutos que el Señor tiene, y aunque nos falten algunos en nuestra vida, el Señor nos ama por encima de todos. 7 frutos aquí. Yo les digo sinceramente, sin ninguna duda, que si los 7 a mí me faltan, el Señor me ama igual. Me ama igual. No es que Él quiera que yo esté así, pero Él me ama igual, porque el amor de Él es infinito. El amor de Él es tan grande y misericordioso que Él me ama igual, pero Él quiere que yo cambie mi manera de ser. Hemos recibido el Espíritu Santo, el Señor se ha derramado sobre nosotros con un propósito de que nosotros nos podamos tirar a servirle a Él. El Señor quiere que nosotros hagamos lo que Él hizo con sus apóstoles, los preparó para después echarlos a evangelizar, a tocar aquellos corazones que estaban fuera de Él. En Gálatas 5, 19 al 21, ahora viene lo que a nadie le gusta escuchar, lo que a nadie le gusta que le digan, que está fallando en ese punto. Pero es muy importante que lo reconozcamos. 5, 19, 21, Gálatas. Ahí cerquita está. Ahí está. Fíjense cómo el Señor se la sabe toda, que los pone bastante cerca, porque bastante cerca que están de nosotros. Porque es tan fácil para nosotros caer en tentación como salir de la tentación. Así de fácil es. Lo que está pegado con el Nadie lo puede leer, se lo voy a leer. Oh, ok, no, estaba esperando a ver si un valiente. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran a ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como yo antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Y esta es palabra del Señor. Yo creo que no es necesario hablar de cada uno de esas cosas que nos alejan a nosotros del Señor, porque todos las conocemos y las sabemos de corazón. Aquí no hay ningún bebé. Todos tenemos conocimiento y sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Todos sabemos lo que nos lleva a la perdición y lo que nos lleva a los pies de Jesús. Reconociéndolo de esa manera, entonces la decisión es nuestra. ¿Qué voy yo a hacer? ¿O voy a seguir al Señor y el camino que Él ha puesto ante mí, a buscar los frutos que Él me pide, o voy a buscar los frutos de Satanás? Fíjense como yo digo frutos de Satanás, porque la Biblia lo dice así, son frutos de Satanás. Yo quisiera leer un poquito al principio, porque la Biblia del hermano lo dice un poquito diferente. En la mía dice, es fácil ver lo que viene de la carne. La carne es débil, nosotros somos débiles, somos muy fácilmente tentados. Y por eso que el hombre que sigue a Dios tiene que estar continuamente en esa búsqueda de Dios, pegado a Él, pegado a la iglesia, a los hermanos,
buscando el apoyo para no caer en tentación. La oración. Si yo no oro mucho y tengo una esposa, ella ora por mí. Y al revés también, igual que por los hijos. Nosotros tenemos 3 hijos y los 3 nacieron, dos nacieron ya nosotros sirviéndole al Señor. La primera no. Pero sin embargo, lo conocen, pero no le quieren entregar su vida al Señor todavía. Pero dice la palabra en sus promesas que si yo me mantengo fiel a Él y mi esposa, ellos van a llegar a conocerle. Y yo creo en las promesas del Señor y le van a servir. Lo único que le pido al Señor es que me deje verlo antes de morir. Pero lo creo de corazón, porque la palabra lo dice. Y la palabra de Dios es Dios mismo hablándonos. La Biblia no habla, hermanos. La Biblia no tiene boca. Dios habla al hombre a través de su sagrada palabra. Así que cuando nosotros leemos algo y decimos palabra de Dios, te alabamos Señor, es porque es Dios quien nos está hablando. Y no puede haber duda de que es Dios el que nos está hablando. Estos frutos que nos alejan del Señor, hay que pelear contra ellos. Claro. Pero como vamos a caer, por débiles que somos, como dice la palabra, la carne, tengo que levantarme. Tan pronto como yo me caigo, buscar levantarme. Porque si me quedo mucho tiempo, me va a dar trabajo levantarme. Muchos le han dado la espalda al Señor, muchos se han ido de la iglesia. He conocido muchas personas, desafortunadamente, tristeza me da decirlo, que le han dado la espalda al Señor. A lo mejor porque no ha habido un hermano ahí para darle la mano, para apoyarlo. Y no he tenido en quién poder descargarse. Así que recuérdense en eso siempre, hermanos, que tenemos que ayudarnos unos a otros. Yo quisiera ahora en un segundito, mentalmente, irnos de compra. Algo que el Señor me puso un pensamiento ahorita bien bonito. Porque uno estudia y uno se prepara, y como pasó ahorita, pues, el Señor, pues, no quiere eso. Tiene otros planes. Pero nos vamos a ir ahora mentalmente a Kmart. Ahí venden barato, por eso escogí a Kmart. Es la tienda de los pobres. Y vamos a ir a comprar un arbolito pequeño. Entonces mis hermanos cubanos dicen una mata, ¿verdad? Pero nosotros un arbolito, ¿no? Arbolito. Pero por una mata. Yo he oído que dicen Una mata. Bueno, sea como sea. Yo como soy puertorriqueño tengo que decir un arbolito. Una matica. Y vamos y compramos un arbolito de limones. Una matica. Pero no tiene limones. No ha dado fruto todavía. Y nos lo llevamos a nuestras casas y lo sembramos. Le ponemos abono y le echamos agua. Y lo sembramos en un sitio que no le dé mucho sol, pero que reciba sol. Y esperamos ¿a qué? A que crezca. A que dé fruto. ¿Y qué sucede si ese arbolito no da fruto? ¿Para qué Le sirve? reclamamos que más. ¿Para qué sirve? Correcto. ¿Qué fue que dio la hermana poner para leña? Para leña. La palabra dice que lo que no da fruto se corte y se queme. Fíjense. Se corte y se queme. Que no sirve, que no vale nada. Porque si no da fruto, ¿de qué va? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Con la diferencia que el Señor es tan misericordioso, que yo pienso que aunque yo no dé fruto, no me va a abandonar. Porque Él es paciente y compasivo y espera y espera y espera. Pero hay un peligro bien grande en esa espera. ¿Qué sucede si yo me acuesto a dormir esta noche y por no haber obedecido al Señor, no a mí ni a los hermanos que han compartido anteriormente, yo no he estado dando fruto? Me he quedado con lo que el Señor me ha dado en este fin de semana para mí propio. Eso es ser egoísta, ¿no? ¿Verdad? Porque lo he cogido para mí nada más y no lo he compartido, no lo he dado a conocer a otros. Y por la mañana no despierto de mi sueño y se murió William. La palabra lo dice bien claro, que lo cortará y lo echará al fuego. Yo pienso que el Señor es tan misericordioso y como Él inspiró la palabra de Dios, Él la escribió por mano del hombre, a lo mejor por misericordia me deja entrar al reino. Pero eso es a lo mejor, yo no sé. Tengo que dejarme llevar por lo que dice la palabra de Dios.
Entonces el Señor nos pide que demos fruto. Que donde quiera que vayamos, que no nos dé vergüenza hablar del Señor. Muchas veces nosotros los que estamos crecidos en el Señor nos cuesta también. Y en el trabajo especialmente, compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque lo que pasó aquí esta mañana, cuando se prendió el fuego del Espíritu Santo, yo les aseguro a ustedes que si algunas personas que no conocen al Señor entran aquí, lo primero que dicen es que están locos, como dijeron el día de Pentecostés, la mañana de Pentecostés. Hubieran dicho exactamente lo mismo. Esos son un chorro de locos. Y te hubieran tenido razón. Somos un chorro de locos, pero locos en el Señor. Amén. No somos locos de esos que andan por el mundo, porque no entienden ni conocen lo que nosotros hemos recibido. Así que una de las maneras que yo puedo crecer de verdad es buscar compartir lo que el Señor me ha dado a mí en este fin de semana. Y eso va para todos, ¿verdad? Y los buenos frutos, como decía anteriormente, se conocen. Uno de ellos yo diría que es que el que da fruto practica la justicia. Hay que practicarla. Hay una palabra que yo encontré aquí que dice que hay que ser sumamente, fíjense en esto, tiene 19 letras. Hay que ser sumamente misericordioso. Me costó un trabajo tremendo escribirla porque yo no soy muy... 19 letras para una sola palabra, sumamente misericordioso, como lo es el Señor. Ayer cuando salíamos de aquí, una señora, que creo que está aquí una hermanita, el carro no le prendía. No sé si, aquí está la hermanita. Fíjense, yo voy a dar esto como un testimonio breve en medio de esta corta enseñanza, para que ustedes vean qué bonito es el Señor. No le prendía el carro de ella. Y ella pidió que le ayudáramos. Yo no andaba en mi carro, no tenía cable tampoco, andaba con la hermana Luz que nos había traído. Podíamos haberle dicho, no tenemos cable, hermana, busca otro hermano, nos vamos y ya salimos de ese problema. No es problema de nosotros, es problema de otro, ¿verdad? Pero ¿qué clase de hermanos seríamos nosotros? Y otra hermanita vino y se ofreció, pero no tenía cables. Y yo sé que nosotros no debemos de gloriar a nadie delante del Señor, pero es importante que sepamos. Hermanita María. ¿Y sabe lo que ella hizo? Se montó en su carrito y fue a su casa. Y buscó unos cables, regresó y le prendimos el carrito a la hermana. Y ella pudo irse para su casa. Esos son los frutos que el Señor espera de nosotros. A veces pensamos que son cosas bien grandes. Un hermano que no tiene para pagar el mortgage, sí, no hay que ayudarlo, sí podemos. Pero a veces las cosas más pequeñitas, el Señor refleja su amor. Y lo refleja a nosotros a través de nosotros mismos. Ayudando al hermano que está necesitado. Qué alegría poder ayudar a un hermano que está en necesidad. En Hechos 6:3, vamos a ver lo que el Señor nos dice sobre el hombre que tiene el rostro caído, porque esto es muy importante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 3. Del versículo 3 en adelante. Yo sé que hay muchos que dirán que se acabe esta charla pronto para podernos ir a comer. Amén. Se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios. Busquen pues de entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de sabiduría y espíritu, para confiarles este oficio. Yo lo leo hasta ahí porque hasta ahí donde el Señor nos llama. Palabra de Dios. 7 hombres entregados. 7 hombres llenos del Espíritu. ¿Cómo nosotros sabemos que una persona está llena del Espíritu? Se le nota. ¿Alguien sabe? Se le nota. Se le nota, ¿verdad? Se le nota. Sí. La persona que está llena del Espíritu se le ve en el rostro, se le ve en la manera que actúa, en la manera que comparte con los demás. No es difícil conseguir 7 personas allá afuera
que van a encontrar ustedes que tienen esas cualidades. Por encima de todas las faltas que tienen, que tenemos todos, esas cualidades las van a encontrar, no es tan difícil. Y fíjense que en aquel tiempo se tiraron y en cosa de momentos se encontraron a los 7 hombres que tenían esas cualidades. El Señor nos pregunta a nosotros, ¿tenemos nosotros esas cualidades? Y si no las tenemos, pues ahí el Señor nos da algo para que pedirle a Él y para que las tengamos. Así que es algo que es muy importante reconocer, que cuando yo estoy triste, cuando yo caigo en mi fe, pedir ayuda. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando el Señor viene a nuestro rescate. En Juan 13:34, a ver qué confirmación el Señor nos da de lo que yo acabo de decirle a ustedes. Primera de Juan, San Juan. El Evangelio. 34. Juan 13, Evangelio según San Juan 13:34. Y esta palabra, este versículo lo hemos leído muchísimas veces, donde el Señor nos da un mandamiento nuevo a nosotros. Así que esto no es nada nuevo. Nos dice el Señor, les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Y después fíjense en esto, qué bonito. Ustedes se amarán unos a otros, como yo los he amado. Es palabra de Dios. Primero nos pide que nos amemos unos a otros. No sé si alguien quiere compartirlo, si en su Biblia lo dice diferente. Pero en la Biblia mía está muy claro que la primera parte del versículo, el Señor nos está pidiendo, nos está haciendo una petición. Es un mandamiento de Él. Fíjense que en la segunda parte, bien claro, nos dice el Señor, ustedes se amarán, verificando que lo que Él pide se va a cumplir, unos a otros, como yo los he amado a ustedes. Qué bonito como el Señor nos habla, ¿verdad? Yo pienso que esto a veces nos cuesta trabajo y quisiera hablar un poquito sobre esto porque es muy importante. Nos cuesta trabajo porque cada uno de nosotros tenemos diferentes caracteres. Cada uno de nosotros somos diferentes personas, lo mismo espiritualmente que en lo físico. Y muchas veces nosotros, entre nosotros mismos, nacen problemas. Surgen como algo que nos separa y estando en la misma iglesia juntos. El Señor quiere a su cuerpo unido, pero ¿qué trabajo nos cuesta? ¿Qué trabajo nos cuesta? Muchas veces no nos damos ni cuenta por qué razón hay una distancia entre un hermano y otro. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Difícil de contestar, yo no tengo todas las contestaciones. Sí sé que muchas veces el Señor viene y sana las heridas que hay entre dos hermanos. Esta mañana cuando el Señor me tocó a mí cuando estaba orando por María, sentí un amor muy grande que reflejaba de ella hacia mí. Y sin embargo, en otras ocasiones, delante de ustedes, les digo que han habido momentos que no he sentido amor hacia esta hermana. Lo humano en nosotros, el pecado que abunda en nosotros, tal vez es tan y tan grande que Satanás lo utiliza para mantenernos lejos de un hermano. Y muchas veces no hay ni una razón, no ha habido ni una palabra contra uno ni el otro. Sin embargo, existe una frialdad que es como si hubiera un bloque de hielo entre medio. Y eso hay que romperlo. Hay que pedirle al Señor que venga y que quite eso de nuestra mente, de nuestro ser. Bien claro nos dice el Señor que antes de dar tu ofrenda al Señor, que te reconcilies con tu hermano. Sin embargo, eso nos entra a veces por un oído y nos sale por el otro. Y no se crean que lo que yo
aquí estoy compartiendo, es que yo lo comparto simplemente porque aquí hay alguien que lo necesite. Yo creo que todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Porque a todos nos afecta esto. Satanás nos ataca a todos por ese punto, un punto de debilidad que hay en nosotros. Recuérdense que el amor más grande es el amor que el Señor tiene hacia cada uno de nosotros, y ese amor Él quiere que nosotros lo reflejemos hacia los demás. ¿Cuántas veces nosotros parqueamos esperando que la luz cambie y viene un homeless caminando por el ladito, y lo primero que hacemos es que subimos el cristal del carro y nos hacemos así mirando como que no lo vemos? ¿Quién de nosotros sabe si ese homeless no era el Señor? Yo lo he hecho y después me he arrepentido y le he pedido perdón al Señor. La carne, hermano, nos destruye y nos aleja del Señor. Pero qué bonito cuando uno reconoce la debilidad que hay en uno. Parte de esta enseñanza es crecimiento. ¿Cómo yo voy a crecer en el Señor si actúo de esa manera? No puedo crecer. No puedo crecer. Me puedo trepar al árbol más grande y no ha crecido nada. Como decía el Señor, si la salvación llega a tu casa, tienes que hacer como Él hizo, para que llegue esa salvación. En este crecimiento, hermano, yo les voy a decir una cosa: van a haber muchas piedras en las cuales van a tropezar. Muchas piedras. El camino no es fácil para servirle al Señor. Y esos hermanos que han venido por primera vez, yo no los quiero asustar. Los que ya llevan tiempo sirviéndole al Señor saben de lo que yo estoy hablando. Pero no es fácil servirle al Señor. No es fácil serle fiel al Señor. El que le diga que sí, está mintiendo. Pero sí les aseguro una cosa: que todo aquel que se mantenga fiel al Señor va a recibir su recompensa. Todo aquel que se mantenga fiel al Señor va a ser protegido por la sangre de Cristo. Y no importa lo que ataque a uno, no importa todas las tormentas que vengan contra uno, van a poder sobrepasarlas. Anoche también el Señor me dio otro pensamiento que lo quiero compartir. Miren, no hay cosa que más uno disfrute que la almohada de uno. Qué rica. Fíjense los pensamientos que a veces el Señor le pone. Yo digo, son pensamientos locos, yo los comparto porque el Señor me los da y sé que algún propósito Él tiene. A veces cuántas palmadas le damos para acomodarla bien, ¿verdad? Y como que no es suficiente, y la viro para aquí, después la viro para allá, y al final encuentro la posición y ahí pongo mi cabeza a descansar. Pero a veces, piensen bien para que ustedes vean que es verdad. Y sin embargo, ¿qué sucede? Que después que me acomodo bien acomodadito, ahí a roncar. Yo especialmente, yo a los 2 minutos ya estoy fuera roncando. A veces que la gente se pone a hablarme y ella estará hablando sola porque ya estoy sí, y es verdad. Y es verdad. Hablando sola. Y entonces uno ahí aprende a apreciar lo que uno tiene. ¿Verdad? Uno aprende a apreciar lo que uno tiene. Yo quería brevemente, porque es que les voy a decir una cosa: toda la información que a mí me han dado para compartir con ustedes en 45 minutos es sumamente difícil. Pero una de las cosas que yo creo que nos ayuda a nosotros más a poder llevar esta vida con el Señor, si ponemos en práctica y tratamos de hacer lo que las bienaventuranzas nos enseñan. ¿Cuántos de aquí han leído las bienaventuranzas? Casi todos. Aplicándolas es más difícil que leerlas. Fíjense. Igualmente, compartir sobre todas sería difícil porque me quedan 10 minutos. Me acaban de decir. Pero se las quiero mencionar y creo que sería bonito en el hogar de ustedes la lean completa. La encuentran en Mateo 5, empiezan del versículo 1, terminan en el 12. El Evangelio según San Mateo 5, 1 al 12. Yo digo que si hay un cristiano que las pueda vivir todas y las ponga en práctica todas, ese anda por el buen camino. A ese lo quisiera yo conocer.
A veces se me pega algo bueno. Los pobres de espíritu, la primera. Los mansos, los que lloran. Oye, hoy estaban aquí todos. Estaban aquí toditos hoy los que lloran. Gloria a Dios porque son lágrimas que el Señor pone en nuestro ser para purificarnos, ¿verdad? Los que tienen hambre y sed de justicia. Yo creo que todos tenemos hambre y sed de justicia. Y más cuando yo pienso en algunos países como Cuba, Haití, y en este propio país también, hermanos. No hay que ir muy lejos. Hay mucha injusticia aquí mismo en nuestro propio país, en nuestro propio gobierno también. Así que cuando oremos siempre incluyan a este país en el cual vivimos, que el Señor nos ha regalado. Los misericordiosos, pureza de corazón, los buscadores de la paz, los perseguidos, ahí estamos todos. En ese último, los perseguidos estamos todos. Si persiguieron a Jesús, si no le creyeron, imagínense ustedes nosotros. Para poder crecer en este camino que el Señor nos ofrece a nosotros, hay que hacer algo muy importante. Y ahí es que llegamos a la fe. La fe. ¿Qué es la fe? La seguridad de lo que no se ve. La seguridad de lo que no se ve. Correcto. No. Piensen ustedes, cuando yo le pedí al Señor que yo quería sentir un toque de Él, no le podía ver. Hay una hermanita aquí que muchísimas veces me dice, William, tú no ves esto. Ustedes no saben con las ansias que yo quisiera ver lo que esa hermanita ve. Cómo el Señor le deja ver cosas tan bellas que la mayor parte de nosotros nunca podrán ver. Sin embargo, hay hermanos escogidos, el cual el Señor le permite ver ciertas cosas. La fe. Fe de que Cristo vive, tener esa certeza de que Él no está muerto, de que puedo apoyarme en Él y que Él es esa almohada que tanto me hace falta para poder descansar de noche. Eso es lo que yo pienso de que es una de las cosas más importantes para cada uno de nosotros. Pedir que esa fe, que a lo mejor puede ser que esté un poquito caída, que se levante, que el Señor me la levante. Pero lo más importante, que a mí me toca mucho, y esto es algo muy personal y yo quiero compartirlo con ustedes, porque no quiero quedarme con nada y después me voy a sentir mal. Y con esto un minuto nada más, hermano, que sé que está mirando el reloj. Recuérdense que nosotros nos pagan por hora y si me paso me tienen que pagar más. Tenemos que aprender a ser sinceros con nosotros mismos. Para yo crecer en el Señor, tengo que ser yo como persona individual. Esto lo compartía con el hermano Paulino anteriormente y lo he compartido con algunos hermanos. Yo no puedo tratar de ser otro hermano. Yo no puedo tratar de ser otro predicador. Yo tengo que ser William Orellana, porque es quien Dios hizo como una persona individual. Con los poquitos talentos que el Señor me ha dado, con la poquita sabiduría que tengo, yo no puedo aspirar a ser otro hermano. Eso es un error. Porque el Señor nos llama a todos a diferentes ministerios. Y el Señor derrama diferentes dones sobre su pueblo. Y si el Señor no me da a mí un don es porque Él sabe que a mí no me conviene, o no lo necesito, o todavía no me lo he ganado, lo que sea. Pero tengo que respetar la decisión del Señor. He compartido en muchas ocasiones que en los años que yo llevo sirviéndole al Señor, yo nunca he caído en bendición. Y hay de aquel que se atreva a decir que el Señor no me ama, porque tendrá que rendirle cuentas al Señor. Pero me da bendiciones de otras maneras. A veces forzamos, como hablábamos anteriormente, al hermano a caer en bendición. Qué error tan grande. Qué error tan grande. Había un hermano que compartía a usted, hermano, que no tenía todavía el don de lenguas. Bueno, el Señor se lo dará a él cuando el Señor crea que es propicio para él. Yo tuve 2 años esperando el don de lenguas.
2 años y pidiéndoselo al Señor. Trataron de enseñarme como ir a la escuela a aprender. Fíjense, una hermana me decía, y yo decía, pero nada, no sentía que de lo más profundo de mi ser salía ese regalo del Señor. Porque el Señor no me lo había dado. Y ningún hombre puede darle a ustedes un don de Dios. Eso lo da Dios. Ningún hombre le puede dar a nadie un don de Dios. Ni don de sabiduría, ni de ciencia, ni de oración, nada. Eso viene directamente del Señor. Eso es un regalo de Él, que Él se lo da a quien Él quiere, cuando Él quiere. Entonces nosotros tenemos que poner, de lo primero, la paciencia, esperar a que el Señor diga, te lo ha ganado, William, aquí está. ¿Se recuerdan cuando vinieron los hermanos de Puerto Rico que dijeron que habían 19 razones? Los hermanos que estuvieron aquí. Y después dijo, pero hay una más que hace la número 20. Y yo decía, Señor, que sea la mía. Y gloria a Dios porque era la mía. Porque no me lo quiere dar. Punto. Y ya. Yo dije, gracias a Dios que me dio algo para mí. Porque la primera me llegó y me chocó. Cuando dio la primera, ¿quién se acuerda de la primera? Yo me acuerdo muy bien. ¿Quién se acuerda de la primera? Temor. Porque no te la has ganado. Fuerte esas palabras cuando aquel hermano las tiró. Yo que van para allá para 18 años de serle fiel al Señor. Y la gloria es de Él, porque yo me considero ser siempre uno de los pequeñitos. Siempre trato de sentarme lo más atrás posible y de hacerlo menos. Pero cuando el Señor me llama siempre digo que sí. Y cuando Él dijo ese primero, y dije, Señor, pero ¿cómo que yo no me lo he ganado? Y estaba Él hablando de las personas que han caído en bendición. Y a lo mejor el Señor me llama a su reino y no he caído en bendición. Yo tampoco. Pero tampoco me preocupa, ni me para de servirle al Señor. 2 años esperando el don de lengua. Y una noche sin saber, orando por una muchacha que tenía una de problemas, sentí el dolor de esa muchacha. Y según lloraba ella, lloraba yo. Ni sé por cuál era el problema de ella, porque nunca nos lo contó. Fíjense, ni sabía yo cuál era el problema de ella. Una muchacha joven, nunca se me olvida esa noche, que hacía un frío tremendo en Nueva York, no teníamos ni calefacción en la iglesia. Y era orando y temblando, y la gente pensaba que uno estaba nervioso y era el frío. Sí, sin calefacción. Los pies a uno, los deditos, frisaditos. Sin embargo, aquella noche el Señor me dijo, William, aquí está. Y vino para mí un regalo precioso del Señor, el don de lenguas. Yo les cuento esto porque aquellos que van a empezar a tirarse a servirle al Señor tienen que tener esa fe de que el Señor escucha nuestras oraciones, de que el Señor está con nosotros siempre, de que no nos abandona, que aunque todo se vea oscuro, aunque todo se vea nublado, mentira, eso es Satanás poniéndote en tu mente eso. El Señor está ahí presente. Pero tenemos que demostrarle al Señor que le amamos de verdad, que somos fieles de verdad y seguir luchando hasta que el Señor nos dé todos los dones que Él crea que nosotros no merecemos. Recuérdense que los dones vienen según nuestra capacidad. Eso es muy importante que lo sepan. Los dones vienen según nuestra capacidad. Porque el Señor no te va a dar algo que tú no vas a saber usar. Se lo da a quien lo puede usar y a ti te da otro. Ustedes saben que yo he trabajado hasta limpiando los baños. He trabajado en el parqueo, parqueando carros. Y me gano lo mismo que se gana el predicador que viene al frente. Ante el Señor me paga igual que a Él, con bendiciones en nuestro hogar. Así que el Señor nos paga. Así que no nos creamos que otro es mejor que yo, o que yo no tengo esa sabiduría, o que yo no puedo. Así dicen algunos, y fíjense como Luz tuvo el valor de pararse allí, y aunque tembló un poquito, pero vino el Espíritu Santo y le dio la fortaleza. Yo les pido a todos que inclinemos nuestras cabezas un segundito. Y te damos gracias, Señor, porque aunque a veces, Señor, no hago tu voluntad completa, Señor, yo sé que tú me amas, Señor. Aunque sé, Señor, que a lo mejor no he hablado lo que tú querías que yo hablara, Señor, pero sé que es, Señor, lo que ha salido de mi corazón, Señor. Te pido, Padre Santo, que toda palabra que yo haya compartido con mis hermanos sea para edificarlos, Señor.
Y te pido, Señor, que si algo yo he dicho, Señor, que no es de tu agrado, Señor, te pido perdón en este momento, Padre Santo. Bórralo de la mente de mis hermanos, Señor. Que solamente aquellos, Señor, que construya tu pueblo, Señor, lo puedan poner en práctica, Señor. Gracias, Señor, por las maravillas que tú has hecho hasta este momento, en este fin de semana, Señor. Este fin de semana que podíamos estar descansando en nuestros hogares, Señor. Sin embargo, te lo hemos ofrecido a ti, Padre Santo, para que transformes, cambies, para que nos instruyas, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por este momento, Señor. No sé si vamos a tener tiempo para compartir después en grupitos. Después del almuerzo, perdón, después del almuerzo. Después del almuerzo. Ok, sí, porque Los alimentos. algunos hermanos tienen hambre. Hay que ver la bendición. Vamos al salón donde hemos tomado el desayuno Sí, ya el ayuno se acabó. y le vamos a pedir al diácono la bendición de los alimentos. Pasamos ahora al salón del almuerzo y regresamos nuevamente aquí para continuar. Bendícenos, Señor, y bendice esos alimentos que vamos a recibir de tu generosa mano. Dale pan al hambriento y sed de tu justicia a nosotros que tenemos sed de ti, Señor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miss Kevin, ¿no? Ok, allá atrás tenemos